Somos el quinto grupo de microbiología a cargo de la doctora Diana Moreno, sección número 3, cuarto semestre. Nosotros hablaremos sobre los retrovirus. Mi nombre es Félix Bermúdez y en cuanto a lo mismo, los retrovirus son virus con genoma de RNA monocatenario de polaridad positiva y se replican de manera inusual a través de una forma intermedia de DNA bicatenario. En las últimas décadas han sido objetivo de investigación ya que posee mayor probabilidad de obtención de cáncer en pacientes a través de estos patógenos. Su ciclo de replicación es bastante relevante ya que es de manera única, se da de manera inusual, ya que su información genética está codificada por un RNA y usa enzimas como la retrotranscriptasa o la transcriptasa inversa. En cuanto a sus características generales, la número 1 es que son sensibles a solventes orgánicos, se destruyen a 56 grados centígrados y son resistentes a los rayos ultravioleta, a los rayos X. Las células, este tipo de patógenos, mueren ya sea por apoptosis o por lisis, inducen a la formación de tumores y afectan al sistema inmunitario como a los linfocitos T, linfocitos B y los macrófagos. En cuanto a su clasificación, se clasifican en tres grupos: oncovirus, lentivirus y los espumavirus. Los primeros, oncovirus, se disgregan en tres patrones: los retrovirus C, B y D, los cuales son causantes de los virus del sarcoma de Rous, tumores mamarios, virus de la leucemia y el último causa linfoma de linfocitos T y enfermedades neurológicas. Los lentivirus son causantes del VIH, es decir, causan el SIDA, y los espumavirus son virus espumantes que se encuentran en los cultivos de células de riñón, células nefríticas. Daivan Rengifo, ciclo replicativo del VIH. Tenemos que este ciclo replicativo en el VIH se va a dar mediante 6 procesos. Primeramente una fusión, transcripción inversa, integración, transcripción, ensamblaje y gemación. Estos van a ser los procesos principales por el cual el virus del VIH se va a poder replicar. Tenemos que para el inicio se va a dar un reconocimiento. El reconocimiento se va a dar a través de receptores CD4 que son específicos de varias células inmunes, como son los linfocitos T, CD4. Se pueden hallar también estos mismos receptores en otras células inmunes, como por ejemplo células dendríticas y algunos macrófagos. Al momento de reconocer, se activa el proceso de fusión, que no es más que la unión del envoltorio del virus con la capa lipídica de la célula. Al unirse, se puede dejar dentro de la célula, ingresa lo que es el virus con su cápside para poder entrar al huésped. Luego de introducirse al huésped, entran dos filamentos monocatenarios de ARN viral. Al momento de ingresar, entra en acción la enzima transcriptasa inversa. ¿Por qué se le da ese nombre? Porque va a transcribir en el sentido inverso del dogma celular, que es de ADN a ARN. Ya que esto es una transcriptasa inversa, va a transcribir de ARN hacia el ADN. Entonces, estos dos filamentos se van a convertir mediante la transcriptasa inversa en un ADN bicatenario viral. De ahí va a pasar hacia el núcleo, se va a introducir al núcleo y mediante la enzima integrasa va a pasar a la fase 3, que sería la integración, que no es más que añadirse hacia el genoma humano esta porción de ADN viral para añadirse al genoma. Luego de ello, ya pasando como parte del genoma, el mismo va a pasarse ya como información para transcribirse. ¿En dónde? En los ribosomas. Este proceso de transcripción se va a dar mediante ARN mensajero viral. Se va a transmitir hacia los ribosomas, donde se va a codificar nuevamente este material genético de ARN viral. También se van a transcribir ciertas estructuras, proteínas, ya sean estructurales y no estructurales, y ciertos receptores.
al momento de ensamblarse, luego de tener todos estos receptores y estructuras proteicas, se van a añadir en un siguiente proceso para poder salir de la célula, el cual se va a llamar gemación. Aquí se va a utilizar parte de la membrana lipídica de la célula para formar un nuevo envoltorio de la célula, del virus. Al tener un nuevo envoltorio, el virus va a poder salir hacia el medio externo y poder replicarse aún más. Aquí se puede ver de una manera más esquematizada, empezando por el proceso de fusión. A la entrada como ARN, mediante su transcriptasa inversa se convierte en ADN, se integra al núcleo, al genoma humano, mediante la integrasa, y luego se transcribe hacia los ribosomas, donde va a producir otra vez los materiales genéticos de ARN viral y ciertas estructuras proteicas que lo componen. Luego se van a ensamblar todos estos materiales, este contenido, tanto material genético como estructural proteico, y luego mediante la gemación se van a añadir fuera de la célula con un nuevo envoltorio y van a ser nuevos viriones al medio externo celular. Infección por VIH. La infección por el virus de inmunodeficiencia humana es un trastorno vírico que ataca progresivamente a los linfocitos T que expresan CD4 y que ocasiona el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. En cuanto a la patogenia y la inmunidad por la infección del VIH, encontramos que el principal determinante del virus es el tropismo de este por las células mieloides y los linfocitos T que expresan CD4. La inmunosupresión inducida por VIH-Sida va a ocasionar una reducción en el número de linfocitos TCD4 que va a diezmar las funciones cooperadoras y estabilizadoras de tipo retardada HTR en la respuesta inmunitaria. Durante la transmisión del virus, este va a infectar a las mucosas. Este penetra e infecta las células linfoides asociadas a mucosas. En una etapa inicial, esto va a estar mediado por los virus metrópicos, los cuales se unen a CD4 y a los receptores de quimiosina CCR5 de las células dendríticas y de la estirpe de células monocitos macrófagos y otras células pluripotenciales hematopoyéticas. Los individuos que tienen una reducción o una disminución del receptor CCR5, estos presentan resistencia a contraer VIH y es la célula diana para fármacos virales. El VIH también se puede unir o se puede ligar a la superficie de las células dendríticas mediante las moléculas de lectina. Los linfocitos TCD4 se van a infectar tras la unión al VIH o mediante la transmisión intercelular al unirse a CD4. Las otras células, como lo son los monocitos, los macrófagos, células pluripotenciales hematopoyéticas, se van a contagiar de forma persistente por el virus y constituyen el principal reservorio y medio para la distribución del virus. La mutación del gen ENB de la GP120 desplaza el tropismo del virus de M trópicos R5 a T trópicos X4. Este cambio de preferencia de receptor está muy ligado a la progresión de la enfermedad. En cuanto a la reducción de los linfocitos TCD4, lo puede hacer mediante citólisis inducida de forma directa por el VIH o mediante citólisis inmunitaria a través de linfocitos citotóxicos naturales o una activación crónica debido a una gran estimulación por antígenos mediante directa o una respuesta directa del VIH, que va a continuar con una diferenciación terminal de los linfocitos TCD4 y su muerte progresivamente. La aparición de la sintomatología del SIDA está ligada o asociada a un aumento de la liberación del virus hacia las células, un aumento de los virus T trópicos y una disminución de los linfocitos TCD4. Como podemos observar en la imagen, aquí ligeramente la patogenia del VIH, hay infección lítica y latente de los linfocitos TCD4, infección persistente de los monocitos, de los macrófagos, de las células dendríticas y la disminución de las funciones de las neuronas. El resultado de todas estas acciones va a dar una inmunosupresión como también una demencia asociada al síndrome de inmunodeficiencia adquirida. El VIH tiende a generar ciertos factores citopatológicos, los cuales van a destruir con los linfocitos T, como lo son
Aumento en la permeabilidad de las membranas, aumento en la formación de los sinsitios, como también inducción por apoptosis. Esto debido a acumulaciones no integradas del ADN circular del genoma de los linfocitos TCD4 no permisivos. Hay que destacar que existen una serie de proteínas reguladoras y accesorias del VIH que son muy importantes para la replicación y virulencia del virus. Por ejemplo, la proteína NEP es muy destacado en el paso del VIH al SIDA. Individuos con mutaciones naturales de este gen, el NEP, no desarrollan SIDA. Referente a la inmunidad por el VIH, nuestro sistema inmunitario ataca activamente al VIH, aunque también contribuye con la patogenia del mismo. Se generan anticuerpos neutralizantes contra la GP120. Los linfocitos TCD8 juegan un papel muy importante para controlar la progresión de la enfermedad del VIH al SIDA. ¿Por qué? Porque estos atacan de forma directa a las células infectadas, como también pueden generar efectos supresores para la replicación viral y generan quimiosinas que van a inhibir o van a detener la acción entre el virus con su receptor. Es importante conocer que estos linfocitos TCD8 son activados por los linfocitos TCD4, por lo que una reducción de los linfocitos TCD4 es muy continua a la reducción de los linfocitos TCD8. Como tal, el virus del VIH puede pasar, valga la redundancia, puede pasar desapercibido al control del sistema inmunitario mediante muchos mecanismos, uno de los cuales es la capacidad que tiene este para mutar, alterando su antigenicidad y evitando así su eliminación por los anticuerpos. Es por eso que el VIH, con tan solo alterar o premiscuir a los linfocitos TCD4, este va a afectar a todo nuestro sistema inmunitario. La progresión del VIH está continua con los niveles de este virus en sangre, como también con la reducción de los linfocitos TCD4. Es por eso que al momento del contagio de la transmisión sexual se reducen los números de linfocitos TCD4 que expresan CCR5 asociados al tejido linfoide del intestino. Como también en una etapa inicial, los números de linfocitos TCD4 van a ir siendo reducidos. Los niveles del virus en sangre van a estar aumentados. Cuando las concentraciones séricas del virus se encuentran disminuidas es porque el virus se encuentra en periodo de latencia, aunque la replicación va a continuar en los ganglios linfáticos. En una etapa más avanzada, las concentraciones del virus en sangre van a estar altas. Las concentraciones de linfocitos TCD4 y TCD8 van a estar disminuidas, como también encontramos que van a aumentar los virus T-trópicos y las estructuras de los ganglios linfáticos van a estar destruidas. En este estado ya hay un estado, valga la redundancia, de inmunosupresión. Cuando los linfocitos TCD4 se encuentran activados, desencadenan la activación de nuestro sistema inmunitario a través de la segregación de citoquinas que van a activar a todas las células pluripotenciales hematopoyéticas para atacar a ese virus que está haciendo daño a nuestro organismo. Cuando los linfocitos 3 se encuentran reducidos o no están cumpliendo sus funciones, nuestro organismo puede alojar muchas infecciones intracelulares oportunistas, como son hongos y bacterias. Es por eso cuando hay disminución de los linfocitos TCD4, TH1 y TH17, predisponen al organismo a tener infecciones latentes. Pero el VIH no solo va a afectar a través de la inmunosupresión, también puede producir anomalías neurológicas. Sobre todo en el sistema nervioso, las células dianas del VIH son las microglías y los monocitos. Estas van a desprender sustancias citotóxicas y respuestas activadoras histoquímicas que van a producir inflamación, como también la muerte de las neuronas. Función de las proteínas reguladoras accesorias del VIH. El VIH tiene la capacidad de producir una serie de proteínas que parecen estar implicadas en la progresión, la patogenia y la replicación del virus. Estas proteínas interactúan con factores celulares para modular la infección de manera diferente en las células hospedadoras. Encontramos que los genes reguladores del VIH y las 4 proteínas accesorias como lo son el NEF, el BPI, BPU y BPR, estas las voy a decir a continuación. Los productos de los genes reguladores del VIH, como lo son TAP y RET, son las proteínas TAR,
específicamente. Encontramos que cuando los linfocitos T, CD4 se encuentran activados a partir de una estimulación antigénica, tanto TAC como RE tienen un papel importante y positivo en la promoción de la expresión genética viral. La función del TAC es un activador transcripcional que actúa a nivel de la secuencia cercana al inicio del mRNA viral, denominado TAR, que recluta proteínas celulares a la transcripción de la polimerasa, RNA, lo que produce una modificación en la polimerasa y evita la terminación progresiva, como también va a permitir la liberación o la transcripción del genoma proviral. Referente a la función del NEF, este va a actuar a nivel del empalme y transporte de los mRNA. Aumenta la expresión viral tardía, lo que conduce de manera directa al aumento de la tasa de la producción viral. También va a promover el transporte de los transcritos no empalmados y parcialmente empalmados al citoplasma. Referente a el NEF, que esta es una proteína accesoria, lo que va a promover es la regulación descendente de los linfocitos T, CD4 para evitar la sobreinfección, como también va a provocar la regulación descendente del complejo principal de histocompatibilidad al evitar el reconocimiento del sistema inmunitario. En cuanto a las proteínas BPU, estas lo que van a hacer es dirigir la destrucción de los linfocitos T, CD4 y la liberación de los viriones. Las proteínas accesorias PPR van a promover el transporte de los complejos preintegración al interior de las células indivisibles, como también van a permitir el estanque de las células en la fase G2M del ciclo viral. Referente a la última proteína accesoria, que es la VIF, esta lo que va a permitir es un aumento en la efectividad de la infección y en la producción del virus. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Luisana Araterol. Yo les voy a hablar sobre lo que es el diagnóstico y el tratamiento del VIH. El diagnóstico. El VIH puede ser diagnosticado a través de pruebas de sangre o de saliva. Estas pruebas incluyen, por ejemplo, pruebas de antígeno y de anticuerpos. Estas pruebas de antígeno y anticuerpos como tal suelen implicar extracción de sangre de una vena. Los antígenos son sustancias del propio virus del VIH y suelen ser detectables para dar positivo en la sangre a las pocas semanas. Los anticuerpos son sustancias ya producidas por el mismo sistema inmunológico y también pueden ser detectables a las pocas semanas, tanto antígenos como los anticuerpos. Los análisis de los anticuerpos, estas pruebas buscan anticuerpos que estén en contra del virus del VIH en la sangre, o también se puede encontrar en la saliva. Estas también están incluidas las autopruebas que se pueden hacer en casa. Son pruebas de anticuerpos presentadas que pueden ser presentadas de 3 a 12 semanas después de la exposición al virus. La prueba de ácido nucleico es una prueba que lo que busca es la carga viral en la sangre. Si una persona se expone al virus del VIH y le refiere a su médico que estuvo expuesta al virus tempranamente, pues el médico lo más lógico es que le sugiera al paciente que se realice una prueba de ácido nucleico, ya que esta prueba es una de las más rápidas y eficaces para dar los resultados. Pruebas para determinar la etapa de enfermedad. Este tipo de prueba se hace para determinar en qué nivel de infección tiene el paciente. También para determinar qué terapia antirretroviral necesita y también para determinar el progreso y llevar un buen control. Recuento de células TCD4. Bueno, como sabemos, las células TCD4 son un blanco, por decirlo así, para el virus del VIH, ya que las toma y las destruye. Entonces es muy importante, ya que debemos estar pendientes de estas células, ya que un recuento menor de 200 en las células TCD4 ya se podría decir que esta infección es SIDA. La carga viral
Lo que arroja la prueba de carga viral es qué tan infectado o qué tan contagiado tiene la sangre dicho paciente. Entonces, la finalidad de los tratamientos antirretrovirales es que la carga viral en la sangre del paciente sea casi imperceptible. ¿Por qué? Porque una carga viral alta, es decir, que el paciente está muy infectado y es muy propenso a tener otras enfermedades oportunistas, ya que su sistema inmunológico está muy suprimido. Resistencia a los medicamentos. Se debe hacer esta prueba ya que distintas cepas del VIH son resistentes a algunos tipos de tratamiento. Entonces se debe hacer esta prueba para saber si el genotipo viral que tiene esta persona si es resistente a algún medicamento. Entonces sí poder tomar la decisión de qué tratamiento utilizar para dicha enfermedad. Pruebas para el diagnóstico de complicaciones. Como ya lo sabemos, el VIH es una enfermedad que debilita demasiado el sistema inmunológico. Entonces, da cabida a muchas otras enfermedades. Entonces, el médico debe referir al paciente que se realice exámenes de sangre para descartar posibles enfermedades que pueda contener, como por ejemplo lo que es la tuberculosis, las enfermedades de relación de transmisión sexual, citomegalovirus, toxoplasmosis, hepatitis, cáncer, bueno, etcétera. Muchísimas enfermedades que puedan llegar a contagiar al paciente y empeorar su situación de salud. Bueno, el tratamiento. Actualmente no existe cura para el VIH. Una vez que el cuerpo tiene dicha infección, el cuerpo no puede deshacerse de ella, solamente se puede controlar y evitar que esta enfermedad se prolifere en todas las células sanguíneas y llegue a SIDA. Hay muchas opciones de terapias antirretrovirales que pueden ser combinados en 3 medicamentos para el VIH en un solo comprimido. Y cabe destacar que cada clase de medicamento bloquea el virus de manera diferente. El tratamiento consiste en fármacos de diferentes clases para primero tener en cuenta la resistencia individual a los fármacos dependiendo del genotipo viral. Evitar la creación de nuevas cepas de VIH resistentes a los fármacos y maximizar la supresión del virus en la sangre. Reacción de los fármacos. Tanto los inhibidores de la transcriptasa inversa, no análogos de un nucleósido, ejemplo, el efavirenz, la rilpirina, los inhibidores de la transcriptasa inversa de análogos de nucleósidos o nucleótidos, ejemplo, el abacavir y el tenofovir, los inhibidores de la proteasa IP, ejemplo, el atazanavir y el darunavir. Estos fármacos lo que hacen es que bloquean una proteína que el virus del VIH necesita para replicarse. Entonces, ¿qué hacen estos fármacos? Controlan, bloquean esta proteína para que así el virus no pueda replicarse en la sangre y no pueda llegar a tener una carga viral muy alta. Ahora, los inhibidores de la integrasa, ejemplo, el bictegravir, y los inhibidores de entrada o fusión, ejemplo, la enfurtida, lo que hace es que bloquean la entrada del VIH en los linfocitos TCD4. O sea, estos evitan esta proteína, evitan que el VIH entre a las células TCD4 y no sean infectadas. Bueno, gracias. Mi nombre es Gianfranco Vázquez. Yo le voy a exponer sobre la epidemiología, prevención y replicación y transformación por el virus del VIH. En esta imagen podemos observar que el virión está conformado por glucoproteínas y por proteínas enzimáticas, proteínas y estructurales. Las glucoproteínas
como son la GP120 y la GP41, son fundamentales para la penetración del virión hacia la célula huésped. Contiene una membrana lipídica de envoltura que va a facilitar lo que es la unión a la célula huésped. Tenemos las enzimas dentro de la cápside, o proteína 24 dentro de esta cápside de forma helicoidal, romboidal. Tenemos lo que son las transcriptasa inversa, las enzimas transcriptasa inversa, la proteasa, la integrasa, que son fundamentales para la replicación del ARN y del ADN. Y tenemos una imagen al microscopio electrónico de cómo se ve el virión del VIH. Los tipos de genes que se encuentran en el VIH, en el genoma del VIH, en el ARN, que van a codificar a diferentes proteínas, ya sean estructurales, glicoproteínas, proteínas enzimáticas, o proteínas reguladoras, que las proteínas reguladoras normalmente van a ir a lo que son están más que todo en el VIH tipo 2. Los genes son el GAG, el POL, el M. El GAG, que va a traducirse en proteínas de envolturas, como son la matriz, la cápside y la nucleocápside. El POL va a dar lo que son las proteínas enzimáticas, como la integrasa, la transcriptasa inversa, y la integrasa, que es fundamental para integrar el genoma o el genoma del ARN viral en el ADN de la célula huésped. La EMP, que es la proteína, el gen de envoltura, que va a codificar para proteínas de las glucoproteínas, de envoltura, que son como la GP120, GP41, que son fundamentales para la penetración del virión hacia la célula huésped. Y las TAX y las REX, como ya dije, que son proteínas reguladoras. El gen EMP también va a crear lo que son la membrana plasmática. Esta hebra, por decirlo así, del ARN genómico va a pasar por diferentes procesos, y al llegar a transformarse en provirus, que ya lo voy a decir cómo es el ciclo, va a sufrir un corte después de salir del núcleo de la célula huésped. Sale al citoplasma y sufre un corte en los extremos 5' y 3', que va a dividir los genes para que entren a lo que es el retículo endoplasmático y sean traducidos en proteínas en diferentes formas. Para la transformación del VIH por retrovirus, su replicación y posteriormente infectar otras células, la célula huésped debe contar con receptores en su membrana, receptores CCR5, CXCR4. Estos receptores van a interactuar con las glicoproteínas extracelulares que se encuentran en el virión. La glicoproteína GP120 va a interactuar con el receptor CD4. Este a su vez va a mandar una señal para que se integre la proteína GP41 con los receptores CXCR4 y los receptores CCR5. Una vez la glicoproteína GP41, al integrarse a estos receptores, hace que se acerque el virión hacia la célula huésped, y fusionándose la envoltura celular con la membrana lipídica de la célula huésped, dejando así la cápside por
el líquido intracelular o el citoplasma, que posteriormente va a ser disuelto por proteínas que se encuentran en el citoplasma. Una vez la cápside sea disuelta, deja lo que es el ARN genómico y sus diversas enzimas como la integrasa, la proteasa, la integrasa, la transcriptasa reversa. El ARN genómico viral se va a unir a la transcriptasa inversa y posteriormente su proceso de replicación. Se va a replicar de forma inversa. El ARN se va a unir a las uniones de la ribonucleasa H y a la polimerasa que se encuentran justamente en la transcriptasa inversa. Cuando el ARN empieza a copiarse a ADN, la ribonucleasa, la transcriptasa inversa agarra, por decirlo así, o toma los nucleótidos que se encuentran en el citoplasma de la célula huésped y transforma el ARN en un ARN ADN. Luego, esta hebra de ARN ADN va a pasar de nuevo otra vez por la transcriptasa inversa y la ribonucleasa va a quitar lo que son los fragmentos de ARN y al mismo tiempo la polimerasa va a crear la doble hélice de ADN. Una vez ya creado este código genético viral, este provirus, este ADN viral se va a unir a la enzima integrasa, que la integrasa va a ir directamente al cromosoma de la célula huésped. Pasa por el núcleo, entra el cromosoma, hace función la integrasa, integra el ADN viral al cromosoma y una vez ya unido se puede decir que la persona es portadora del virus de la inmunodeficiencia humana. Una vez que la persona ya sea portadora, ya se haya integrado el ADN viral en el cromosoma, la polimerasa va a transcribir lo que es el ADN viral creándolo en ARN mensajeros. Estos ARN mensajeros va a crear un ARN genómico mensajero y otro tipo de ARN mensajero viral que va a codificar para los genes que ya dije anteriormente, que van a crear proteínas que van a tener diferentes funciones, como los genes que codifican para la AMP, las POL, la GAP, todo eso. Un gen, el gen AMP, va a pasar al retículo endoplasmático, va a crear las glicoproteínas estructurales y otro gen de ARN pasa, otro gen del ARN, el mismo AMP, va a pasar, pero va a codificar para múltiples proteínas, va a pasar al retículo endoplásmico, va a traducirse en múltiples proteínas que se van a unir con un ARN genómico y van a subir hacia la superficie de la membrana plasmática con las glicoproteínas de estructuras que ya se han creado. Una vez que el ARN genómico se haya unido a las múltiples proteínas y una vez que ya se hayan creado de nuevo lo que son las proteasas, la integrasa, la transcriptasa inversa con el gen POL, estas van a salir con lo que es el ARN genómico, van a salir con estas proteínas, con estas enzimas, salen de la membrana lipídica que posteriormente van a ser envueltas con
los productos con las múltiples proteínas que ya se han creado. Salen de la célula y obtenemos lo que es el virión. Aquí en esta imagen se puede observar lo que es el virión saliendo de la célula huésped o del provirus, saliendo, y tenemos una célula inmadura, un virus inmaduro. Luego la proteasa se va a encargar de cortar las múltiples proteínas, estas múltiples proteínas que se crearon antes con el ARN. La proteasa se encarga de cortar estas múltiples proteínas para que estas proteínas queden disueltas en el citoplasma del virión y se unan y creen diferentes proteínas estructurales como son la matriz, la cápside y todas estas proteínas. Luego, ya una vez que la proteasa haga su función, ya tenemos lo que es un virión maduro para posibles infecciones a células huésped nuevamente. Epidemiología y prevención del VIH. El VIH es una infección, es una pandemia generalizada que abarca todos los países del mundo. Por ende, la población mundial se encuentra en un riesgo muy elevado para la infección. El virus se describió clínicamente a décadas de los 80 en los países occidentales, pero en África se dice que se describió décadas mucho antes, a principios de la 1910, entre 1900 y 1910. Se ha aislado de chimpancés. El virus de VIH-1 se encuentra a nivel mundial, mientras que el VIH-2, el VIH de tipo 2, se encuentra más que todo en los países africanos y específicamente en África y también en chimpancés. Es un poquito más leve, más lento, pero es muchísimo más mortal. Se estima que a fines del 2007 hubieron 33 millones de personas infectadas a nivel mundial, mientras que el 90% viven en países de recursos bajos. Este virus se transmite a través de los fluidos, por sangre, contacto directo contra la sangre, como vías intravenosas, inyecciones, personas que se drogan y usan jeringas infectadas con el virus, pueden ser portadores del virus por el parto, pero normalmente el parto no corre mucho riesgo si la mujer cumple con cumple con antirretrovirales. Normalmente el índice de infecciones por parto son de 25%, de transmisión sexual en varones homosexuales son menores del 3%, y el riesgo de mujer en una relación que no está infectada es del 0.15%. Normalmente las mujeres en una relación que no están infectadas no corren tanto riesgo. También se puede transmitir por la lactancia, tampoco si la madre cumple con toma antirretrovirales, normalmente no es posible que infecte al hijo por la leche materna. Para prevenir el virus del VIH, podemos clasificarlo como prevención sexual, conductal, por bioseguridad. Podemos prevenirlo de que nosotros nos expongamos a una posible infección o de que la misma infección progrese al SIDA, al síndrome de la inmunodeficiencia adquirida, cuando ya presentamos síntomas y dichas infecciones oportunistas aparecen. A nivel sexual, podemos fomentar relaciones sexuales seguras usando condones, reduciendo el número de parejas sexuales. También podemos prevenirlo
consultando con nuestras parejas si tienen o que nos presenten exámenes serológicos negativos. A nivel conductal podemos evitarlo por vía intravenosa, evitar la drogadicción invenosa o evitar cualquier tipo de drogadicción, específicamente la intravenosa compartida, que aumenta el riesgo por infección por VIH, por contacto por jeringuillas infectadas, por bioseguridad de un material estéril, por procesos en el que trasplantes de órganos, trasplantes de sangre, evitar este tipo de cosas, sino evitar productos infectados. Podemos utilizar un donante de sangre, que necesitemos sangre o que necesitemos un órgano, tampoco es que lo vamos a rechazar, sino que evitar estos productos infectados. Debemos también asistir a prácticas de control, terapias antirretrovirales a la población ya infectada, y la prevención al exponerlos al que el virus provoque una infección. Por la detección universal de la infección del VIH en el embarazo, las terapias antirretrovirales embarazadas, las quimioprofilaxis en recién nacidos, evitar la lactancia de purpuras, asegurando disponibilidad de leche artificial. También podemos, en la prevención de la infección que progresa una enfermedad, utilizando los diferentes fármacos antirretrovirales en dicha terapia, para que porque ya el virus lo tiene, entonces para que no haya una posible infección hacia el SIDA, no se convierta en SIDA, no presente síntomas ni otros tipos de infecciones oportunistas. Buenas, mi nombre es Anthony Contreras y les voy a explicar la temática acerca del virus linfotrópico humano de células T tipo 1, abreviado HTLV1. Este virus de la familia Retroviridae, hermanos del VIH, distintos entre sí, tanto porque uno es citolítico provocando lisis a la célula, lo que hace es inmortalizar a las células para su beneficio. Hablando de Oncovirinae, decimos que originalmente se le denominó virus ARN tumorales. Están asociados con el desarrollo de tanto leucemia, sarcoma y linfoma. Como ya dije, no son citolíticos, sino provocan la inmortalización. Tienen distintos periodos de latencia entre las infecciones y desarrollo de la enfermedad. Bien. Decimos que taxonómicamente hablando se clasifica dentro del género retrovirus en la especie Delta retrovirus, debido a su posición de diferentes genes con funciones características distintivas. Anteriormente fue descrito enfermedades de bovinos y simios. En el ser humano los principales en causar sería el HTLV1 y el 2. En cuanto a los aspectos morfológicos y biología del virus, decimos que su forma es eicosaédrica. Es un virus encapsulado con una delgada capa externa electrodensa al microscopio electrónico. Contiene un genoma de ARN proviral con una hebra similar al ADN de la eucromatina de las células del ser humano. Decimos que su supervivencia está en base a la replicación por la transcriptasa inversa y la integrasa. Es decir, que este virus utiliza la maquinaria de la célula para mantenerse. En cuanto al genoma del HTLV1, el complemento del provirus consta de alrededor de 9.000 nucleótidos, en el cual sus dos flancos, 5', 3', con sus respectivas posiciones U5 y U3,
ubicuos. Este va a determinar la posición de la cadena R, que es LTR, que son cadenas largas o terminales largas de lectura, como plantilla para una transcripción de la hebra monocatenaria. Entonces decimos que en la secuencia vamos a apreciar a los genes estructurales como el antígeno específico de grupos, el POL, que es el polimerasa, mientras que de los reguladores como la NBV, que es entre la envoltura, y la PX con diferentes otras posiciones, van a tener funciones importantes para que se lleve a cabo la transcripción del ARN mensajero. Entonces, y permanecer, porque eso es una parte de la estructura del virus. Y bueno, lo más importante aquí es a tener en cuenta que el TAX, este gen regulador con mayor funcionamiento, es el que va a tener la integración del oncogen para inmortalizar el virus y las células afectadas. Entonces regula la transactivación y favorece la proliferación, como activando los genes celulares de la interleucina, como la interleucina 2 e interleucina 15 con sus respectivos receptores, desregulando el ciclo celular, es decir, de la mitosis, así como la inhibición de la apoptosis. Entonces regula la replicación viral. En cuanto a la transcripción y traducción del HTLV, decimos que el ARN genómico que tenemos acá presente está estructurado por los genes estructurales, valga la redundancia, y genes de regulación en sus posiciones intermedias, flanqueados por la posición 5' y 3', en donde está adenilado por dimerización. Entonces, lo que va a ocurrir es una transcripción inversa, como ya acá está presente la polimerasa que regula a la transcriptasa inversa, va a copiar a esta molécula de polinucleótidos, y esta plantilla va a servir en la posición de la eucariota, en la eucromatina, en donde va a integrarse por medio de la integrasa, que está regulada por este GAG en la posición U5, y va a llevar a que próximamente empiece a copiar en ARN mensajeros del virus como progenie. Entonces acá es donde va a entrar la función del gen REX, ya como el TAX fue el que transactivó esta transcripción, el REX va a funcionar en base a la escisión, es decir, el corte de las partes funcionales, en donde va a dividirse en 6 proteínas que van a funcionar tanto como para la regulación, otras como glucoproteínas de la envoltura que van a, como son estas, que van a la P46, la P21, que van a funcionar como parte de su patogenia, es decir, que van a favorecer a los receptores en donde van a infectar, y las proteínas estructurales que la van a mantener funcional. Para proseguir, hablaremos acerca del ciclo de vida. Realmente lo hace a través de la replicación por un modelo de mutagénesis aleatorio.
en base a una interacción entre receptor proviral y receptor celular. Decimos que el principal receptor de este virus es el GLUT1, es el receptor de la glucosa que es estimulado por la insulina. Entonces los otros receptores son el proteoglicano de paransulfato y el neurofilina. Esto es importante en cuanto a la posición de las células, que son principales dianas, que vendrían siendo tanto como macrófagos como linfocitos, obvio, y los fibroblastos, las microglias a nivel del sistema nervioso. ¿De qué manera va ocurriendo esto? Bueno, el virus en base a su concentración se une, y como está poliadenilado, va a ser aceptado por los receptores que están en la superficie de la membrana celular. En base a la fusión es que va a poder penetrar a la célula por medio de la transcriptasa inversa, y el genoma ARN diploide va a quedar sin la cápside. Entonces perdió su envoltura, y esa hebra monocatenaria en conjunto al ADN va a sintetizarse posteriormente en un ADN y ADN bicatenario por la transcriptasa inversa. Esta pequeña parte es la que realmente estaba explicando hace un momento de forma esquemática en cuanto a los genes reguladores y estructurales. Acá es donde se va a observar entonces que la integración de esta copia va a llegar al núcleo en un locus de un cromosoma, y por medio de la integrasa, que está regulado por tanto el ENB por el pool, van a tejer este otro ADN proviral y reproducir diferentes copias que, en base a las demás síntesis de proteínas que ocurrió por la proteasa como gen, y la transactivación que hubo por el gen TAX, va a unir a estos. ¿De qué manera lo hace? Bueno, por un ensamblaje. Puede haber unos que van a estar ensamblados y otros que no, usando a las diferentes proteínas que les mostré hace un momento. Entonces es separado de la célula por gemación viral, y este virus próximamente va a ser maduro y infectado. Entonces va a poder, en base a otros mecanismos de transmisión, contactarse con otras células que no están infectadas para infectarlas por medio de esos GLUT1. Esto se le denomina sinapsis viral. A continuación, la patogénesis de la leucemia linfoma en células T del adulto como patología, que es la principal, que es ocasionada por el HTLV1, está llevada a cabo en base a un proceso bifásico, en el cual el anfitrión, que es la célula somática es decir, del cuerpo, va a interactuar con las células infectadas, las células T reguladoras infectadas, van a producir más genes transactivadores y llevar a cabo la transformación maligna, que es la activación de oncogenes, la inactivación supresor de los tumores como el P53 y todo aquello que ya expliqué. Entonces, una vez que el virus
ha podido ingresar al organismo en base a la lactancia materna, la relación sexual o alguna transfusión, la carcinogénesis va a llevarse a cabo gracias al gen HBZ, que es un factor de cremallera leucina básico de HTLV. Este gen va a transformar y a promover la proliferación, el mantenimiento y la evasión inmunológica. Por ende, entonces, estos dos genes son los principales creadores del microambiente favorable en antagonismo para que haya un fenotipo transformador y que el virus infectado no se destruya, por lo tanto se inmortalice. Esto lleva a que esta patología, como es en el 5% que se puede llegar a manifestar, debido a que la latencia es de 30 a 50 años, puede estar en edades tempranas, pero ya en la adultez, en la senescencia, es cuando puede manifestarse y en este caso llevar a cabo la forma sintomática, ya que antes fue asintomático. ¿Cómo es que se lleva a cabo la interacción mórbida de este virus con la fisiología del organismo? Bueno, el provirus se integra al ADN del linfocito y puede llevar hacia dos caminos, tanto por los genes oncogénicos, llevar a una alteración en la replicación de la célula y la inhibición de la apoptosis. Esto puede llevar a la leucemia linfoma de células T, leucemia linfoma de células T, mientras que también puede, dependiendo del antígeno leucocitario humano y de células infectadas en el organismo, a procesos proinflamatorios exagerados. La segunda patología en llevarse a cabo es la paraparesia espástica tropical, por lo que en esas etnias es donde es más afectado, más llevado a cabo esta inflamación asociada al virus, mientras que paraparesia espástica es su presentación clínica. Entonces, decimos que la leucemia linfoma de células T del adulto tiene un periodo de latencia de 20 a 50 años. Es decir, que en la adultez es cuando se va a manifestar. Es linfoproliferativa descontrolada, por lo que se inhiben los factores de crecimiento y se promueven la proliferación de células infectadas. Hay una alta mortalidad, es letal esta infección, ya que en 6 meses o un año puede llegar a perecer la persona. La invasión de órganos puede ser tanto poliadenopática como hepatoesplenomegálica por la hiperplasia que hay, y puede haber lesiones cutáneas que más adelante se las mostraré. Hay un compromiso del sistema inmunológico, puede haber una inmunosupresión y por ende los microorganismos que yacen en el organismo pueden sobrepasar las barreras inmunitarias e infectar el organismo y entonces asociarse a el virus HTLV. Entonces la mielopatía asociada al HTLV, como es ahora denominada paraparesia espástica tropical, tiene un periodo de latencia de 15 a 20 años. La destrucción celular lleva a cabo destrucción celular e inflamación. Puede manifestar
manifiesta invalidez, disminuye la sobrevida. Esta enfermedad es neurodegenerativa, progresiva e invalidante. La paraparesia bilateral se está refiriendo a los miembros superiores e inferiores, principalmente los inferiores, que pierden la fuerza muscular, y espástica se refiere a la rigidez con la que se mantiene el reflejo velocidad dependiente de la resistencia al estiramiento de dicho músculo en la extremidad. Hay vejiga neurogénica, hay lumbalgia y también se presenta clonus e hiperreflexia, ya que pues es afectada la mielina de la médula espinal entre las vías piramidal, y por lo tanto es afectada la vía córtico-espinal, y pues no se va a poder llevar a cabo una motricidad acorde a la edad en la que se encuentre afectado o manifestándose esta sintomatología. Entre las manifestaciones cutáneas que se presentan en la leucemia y linfoma de células T en adultos, puede encontrarse tanto eritemas, nódulos, placas y erupciones purpúricas. También se encuentra el exantema y dermosclerosis y algunas otras alteraciones que clínicamente se van a observar, y va a haber una sindromografía distinta, y esto se sobreentiende porque también hay una afectación de las células no solo inmunitarias como los linfocitos, sino también los fibroblastos en los tejidos como el conjuntivo. Hay otras patologías asociadas, tanto enfermedades neoplásicas, inflamatorias y oportunistas, que van a manifestarse dependiendo de la inmunosupresión que haya o de la latencia y del curso de la predisposición genómica tanto del provirus como del ser humano. Buenos días, mi nombre es Manuel Toro, y para continuar hablando sobre el virus linfotrópico humano de las células T, o VLTH o HTLV, que puede desencadenar en enfermedades como la leucemia linfotrópica humana, debemos continuar hablando sobre la epidemiología de este virus. Como podemos ver aquí en la gráfica, es un virus cosmopolita. Su origen fue dado en la región africana, específicamente en países como Guinea, Zaire y Gabón. Este virus fue adquirido por el ser humano mediante el contacto con primates portadores de este virus, y que finalmente fue expandido a nivel mundial hasta convertirlo en una enfermedad cosmopolita. A través de los polimorfismos, ¿verdad?, presentes dentro de la carga viral, podemos encontrar varios tipos de este virus, como es el tipo 1, que es el más común, el tipo 2 y el tipo 5, que también dependiendo de factores epidemiológicos puede variar la producción de uno o de otro tipo. Como podemos observar, existen regiones específicamente, como ya mencioné, de Zaire, Gabón. Existe la división que este virus es precisamente de la región africana. Es un virus cosmopolita, y también en una región del Pacífico, en las islas Melanesia, donde la predominancia de este virus es tal que existe un portador de cada 100 habitantes, lo cual es bastante importante. En países de Latinoamérica como Colombia o Perú también tenemos zonas en las que existe un portador cada 100 habitantes, lo cual es bastante preocupante.
tomando en cuenta que es un virus bastante fácil de contagiar, de repente no con tanta carga viral como el VIH, pero sí con un fácil método de contagio, que ya lo vamos a explicar más adelante. Por lo general, en países como Estados Unidos, el resto de Latinoamérica, países como Europa, específicamente Europa Occidental, podemos encontrar un contagio cada 10.000 o un portador cada 10.000 habitantes, lo cual reduce significativamente la cantidad de portadores. Pero como tal, los picos de los portadores precisamente se encuentran en los países de Guinea, Zaire y en países de América Latina. Para hablar del diagnóstico, debemos hacer distintos tipos de pruebas. Podemos hacer una prueba de líquido cefalorraquídeo, donde podemos observar la cantidad de copias existentes por cada célula, cada copia del virus, o para determinar que existe una gran carga viral, podemos determinar que la existencia entre 1000 y 6000 copias del mismo por cada cierto número de células. Las pruebas más efectivas para el diagnóstico de este virus son las pruebas de ELISA, que se realizan mediante la sangre y mediante la orina, donde podemos observar la cantidad de anticuerpos específicos producidos precisamente para contrarrestar este virus. Y la prueba que se está utilizando incluso para determinar la existencia de este virus en niños que ha sido transmitido por vía vertical de sus madres es la prueba de proteína C reactiva, que es una prueba serológica a través de raspado de mucosas, donde podemos observar los anticuerpos específicos producidos y transmitidos hacia una persona sana, de un portador hacia una persona sana. Los métodos de transmisión son muy parecidos a los del VIH, a los del virus de inmunodeficiencia humana. Puede ser por una vía sexual, donde cabe destacar que la predominancia existe de hombre hacia mujer. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que en el semen existe una cantidad importante de carga viral, y por supuesto al tener contacto con mucosas, fluidos sexuales de las mujeres, la mujer es más tendiente a captar o adquirir este virus, por supuesto siempre y cuando que el hombre sea un portador. También podemos conseguir el método de transmisión mediante las vías sanguíneas, mediante el uso indebido de agujas utilizadas anteriormente por portadores, por personas contaminadas, también por transfusiones de sangre, también como trasplante de órganos. Todo eso son métodos de transmisión por vía sanguínea. Y una de las vías más importantes, ya que existen países donde el 25% de las mujeres son portadoras de este virus, como es el caso de Perú o ciertas regiones de África, es la vía materna, que es transmitido precisamente por un mecanismo vertical o por una vía vertical a través de la lactancia. Una madre puede producir, o mejor dicho, puede transmitir, la madre portadora puede transmitir su carga viral hacia un lactante. Con respecto al tratamiento, se ha hecho una gran variedad de pruebas. Todavía no se ha conseguido un tratamiento que sea 100% efectivo, más si se están utilizando medicamentos que puedan contrarrestar la carga viral, que puedan frenar un poco la carga viral. Se ha demostrado que tratamientos o medicamentos como la prednisona o la metilprednisolona, que son corticosteroides, son bastante efectivos, sobre todo en la etapa inicial del virus, mediante o mientras haya inflamación, que es la etapa inicial del contagio. También se ha demostrado que el ácido valproico también es bastante efectivo a la hora de reducir la carga proviral. Y existen otras opciones terapéuticas como el danazol, pentoxifilina, azatioprina, pero a pesar de que, además ciclosporinas, interferones, a pesar de que todos estos medicamentos, si bien es cierto, reducen en cierta parte la carga viral,
son bastante limitados porque producen, depende de las personas, de los contagiados, producen muy buenos resultados en unos y resultados deficientes en otros, por eso precisamente es que el tratamiento como tal no está determinado todavía y sigue en continuo debate. La prevención que podemos optar para precisamente disminuir el número de contagios de virus linfotrópico humano es similar también a las precauciones que debemos tener con el virus de inmunodeficiencia humana. ¿Cuáles son? Las precauciones sexuales, el uso de preservativos y, en dado caso, abstinencia sexual. La detección del suministro de sangre y la divulgación de los riesgos y las potenciales enfermedades que puede desencadenar el virus linfotrópico humano, como podemos observar por ejemplo en la leucemia linfotrópica humana.